Vamos a hablar de nuestra ciudad y de lo más entrañable de ella, que es su historia. Aunque algún sector de quiteños o de habitantes de la capital de la República no tengan conciencia sobre el valor del árbol genealógico maravilloso que es Quito. Y vamos a hablar con el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo, arquitecto, urbanista, que ha dedicado buena parte de su vida a investigar las tradiciones culturales, históricas, artísticas de nuestra ciudad como parte constitutiva del desarrollo urbano. Y quiero anunciarles que sea el mismo Alfonso quien nos cuente cómo fue a dar con un hombre ecuatoriano, quiteño y barreño que se mandó a cambiar a Panamá, y en Panamá se descubrió que había sido un notable cineasta, porque hasta donde tengo entendido, la película más antigua de Quito es obra de este señor, el señor Carlos Endara Andrade. Este es el tema focal con Alfonso Ortiz Crespo. Alfonso, te doy una muy cordial bienvenida. Buenos días, gracias Marcelo. Carlos Endara Andrade es un ibarreño nacido poco tiempo antes del terremoto que destruyó Ibarra en 1868. ¿68? Él es del 65. Ya. Y fue salvado por su madre. Al caerse la casa, su madre en el primer remesón salió con el niño en brazos y una pared que se cayó sobre ella le atrapó las piernas, pero ella supo salvarle a ese niño. La madre resultó herida, luego se repuso, y este chico, hijo de Carlos Manuel Endara, era un hombre muy inquieto y aprendió con su padre rudimentos de topografía y de ciencias que tenían que ver con las mediciones y los ángulos. Agrimensores. Exacto, la agrimensura. Y luego estudió dibujo y pintura con el famoso pintor Manosalvas. Tendría talento innato para... Es decir, esas fueron las herramientas que le sirvieron a él cuando fue a Panamá en busca de su padre para radicarse en Panamá y instalarse y vincularse, mejor dicho, con el canal francés. Déjame preguntarte algo, Alfonso, el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo. ¿Significa que en el terremoto de 1868, entrañable para mí, trágicamente, porque allí quedó huérfano mi bisabuelo, que se crió como analfabeto hasta los 20 años, el comandante Juan José Almeida, lugarteniente de Alfaro, ¿no conoció a su padre? ¿Su padre era panameño? No, su padre era un famoso liberal radical, Carlos Manuel Endara, nacido en Otavalo, en realidad, y casado con una quiteña, pero residentes en Ibarra. Carlos Manuel Endara es un personaje al que muchos dicen que fue ganador o luchador de 100 batallas, que vivió 100 años y que tuvo 100 hijos. El padre de este señor. El padre de este señor es el tronco de la familia Endara de Ibarra, una familia muy importante que ha descollado en diversos aspectos. Pero este señor era uno de los que buscaban los recursos económicos para la revolución liberal de Eloy Alfaro, amigo personal de Eloy Alfaro, fue figura muy importante en la provincia de Imbabura dentro del liberalismo y parece que en Panamá, el viaje a Panamá del padre de Carlos Endara Andrade fue precisamente para reunir recursos, supongo que comprar armas, pertrechos y demás para poder realizar la revolución. Te haré otra pregunta. ¿Qué se me ocurre? Simplemente es una curiosidad de Alfonso. Panamá era un lugar de estancia, de paso, de puente muy querido para el general Alfaro. Así es. Obviamente, ¿no? Pudo haber habido esta coyuntura también. Claro, no solamente Alfaro, sino también otros insignes liberales tuvieron relación con Panamá y con Centroamérica. El mismo Eloy Alfaro tenía una casa de negocios en Panamá, se casó con una panameña, ¿no es cierto? Con doña
se me acaba de olvidar el nombre de la esposa del General Alfaro. El general Alfaro, Eloy Alfaro, Delgado, ¿tuvo hijos? Sí, claro, varios hijos. Y también había relaciones con Costa Rica y había, precisamente en Costa Rica hay una población que se llama Alajuela y fue el nombre con el que se bautizó el famoso barco que se hundió frente a las costas de Manabí. Alajuela es el nombre, inclusive, esto dicho al margen, ¿no es cierto?, de un famoso y muy célebre y popular equipo de fútbol de Costa Rica, el Alajuela. Ajá. Así es que la relación con Centroamérica es muy estrecha de los liberales. Recordemos que Panamá seguía siendo provincia de Colombia, no había conseguido todavía la independencia y Panamá era un centro que bullía de actividades por la construcción del canal francés. El famoso conde de Lesseps había hecho el canal de Suez y había levantado enormes recursos económicos, dada el prestigio que tuvo la obra del canal de Suez, para hacer el canal en Panamá. Pero se equivocó del medio a la mitad el conde de Lesseps, que era un financista, era un empresario y no era un ingeniero. Él creía que el canal se podía hacer a nivel, es decir, hacer un gran tajo sobre el territorio, de manera que no hubiera necesidad de esclusas. A la final, la única manera de solucionar la vinculación del Atlántico con el Pacífico fue con un sistema de esclusas, cosa que harán 10 años después los norteamericanos, precisamente consiguiendo la independencia de Panamá, de Colombia, para poder actuar libremente en un territorio que en esos primeros tiempos fue casi una colonia. Recordemos que la bandera de Panamá no flameó en el canal hasta mediados del siglo XX y que recién con los acuerdos de Carter y Torrijos el canal pasó se le dio un tiempo para el canal hasta la década de 90, donde tenía que entregar. Fuera panameño y ahora el canal al fin es panameño. Claro, así es, incluyendo su gran ampliación. Entonces, volviendo a Endara por sus habilidades como dibujante, como pintor, como topógrafo o agrimensor, se vincula con el canal francés, pero a los pocos meses el canal quiebra. Quiebra el canal y hace el desbarajuste total en Panamá, pero él apuesta por quedarse. Era un chico que tenía 21 años y apuesta por quedarse ahí y se asocia con un famoso pintor colombiano, Epifanio Garay, y instalan un negocio de fotografía. Poco tiempo se queda Garay en Panamá, regresa a su nativa Bogotá y Endara decide quedarse con el negocio. Perfecciona sus conocimientos de fotografía, el negocio va viento en popa a pesar de la crisis económica de Panamá y poco tiempo después va a llamar a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos, Victoriano, que tenía 15 años, era 6 o 7 años menor que él, para que le ayudara en el estudio fotográfico. ¿Y por qué menciono lo de Victoriano? Porque Victoriano es el abuelo del presidente Endara de Panamá. El gran presidente Endara de Panamá, no te puedo creer. Es nieto de ecuatorianos, de un ibarreño. Porque Victoriano, jovencito que llega a Panamá, al final se casará con una panameña, tendrá creo que 10 hijos, y uno de esos hijos va a ser el padre del presidente Endara de Panamá. Aquí viene una pregunta simplemente anecdótica. ¿Significa que los Endara, Carlos, Victoriano, se vincularon enseguida, como me parece obvio, con cierto nivel de las clases dominantes de ese país? No quiero hablar de clase aristócrata, pero la pregunta va. Sí y no, porque Endara, al abrir su estudio fotográfico, fotografía a todo el mundo. Fotografía a los chinos, por ejemplo. La colonia china en Panamá es una colonia muy importante. Recordemos que cuando se construye el canal por parte de la empresa francesa, hay que llevar miles de braceros para que excaven las montañas.
y no es suficiente la población local oriunda de Panamá. Entonces van hindúes, van chinos, algunos japoneses, obviamente muchos sudamericanos, peruanos, colombianos, chilenos, ecuatorianos, van a Panamá porque es un lugar donde se ofrece trabajo. Con la caída de la empresa, obviamente mucha gente se quedó ahí desubicada. Pues con brazo sobre brazo. Algunos se regresaron, pero por ejemplo los chinos no. Ellos crearon una colonia muy activa dedicada al comercio y llegaron a tener mucha importancia dentro de la sociedad panameña. Pero también, como tú presupones, lógicamente, también se vincula con la gente de dinero, porque la fotografía tiene un prestigio social, pero también va a ser contratado en Dara para hacer fotografía, por ejemplo, de las obras públicas. Cuando un presidente necesita promover su obra y decir, esto he hecho, ¿a quién se recurre? Es a Endara para que vaya a hacer las fotos por todo el país, no solamente en la ciudad de Panamá, sino en Chiriquí, en Colón, en todas estas partes donde hay escuelas, colegios, hospitales, porque el nuevo país que se ha independizado a inicios del siglo XX tiene que mostrar que se está construyendo. Correcto, había obra pública. Vamos a hacer un paréntesis en este momento, una detención, y en la segunda parte del diálogo con el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo vamos a conversar ya muy concretamente de la película que ha sido objeto de la investigación bibliográfica de Alfonso Ortiz Crespo, cuyo título, hay un libro recién presentado, El fotógrafo y artista Carlos Endara Andrade y el Ecuador, 1865-1954. Sigan, es nuestra historia, es nuestra entraña, enjundia nuestra. Ya volvemos. Alfonso, la fotografía, claro, fines del siglo XIX, comienzos del XX, no dejaba de ser una especie de novedad extraordinaria, casi mágica y una pionera. Pero hablemos de la cinematografía, porque ese es el tema del libro tuyo. Y antes de eso quiero recordarles a ustedes que estos diálogos, diálogo frontal no neutral, a cargo de quien habla, lo hacemos con el alto auspicio del Centro Odontológico Neurofocal de la doctora Lucy Calderón. La información de este centro está en pantalla y está también en la página web. Alfonso, cinematografía. Entonces, Endara, con el prestigio de su estudio fotográfico y con la ayuda de su hermano Vitoriano, decide perfeccionar sus conocimientos en París. París era la gran meca para los artistas Lumière. Y para la fotografía, además. Y va a París con una beca del gobierno del general Eloy Alfaro. Probablemente las palancas de su padre le ayudan para conseguir una beca y permanece 4 años en París, estudiando además las novedosas técnicas de pasar la fotografía a planchas metálicas para imprimir. Recordemos que los periódicos eran prácticamente llenos de letras y sin imágenes. Ahora es al revés, ¿no es cierto? Están llenos de imágenes a color. Y pocos textos. Y pocos textos. Pero a inicios del siglo XX, los temas de reproducción, procesos de reproducción de fotografías se habían desarrollado de manera que el fotograbado va a ser una de las ciencias que aprende Endara. Endara nunca dejará de vincularse con el Ecuador. Cuando regresa a París, va a construir un edificio de 4 pisos. Él va a diseñarlo. Un edificio de 4 pisos en donde va a tener en la planta baja una tienda donde vende cámaras fotográficas, productos fotográficos, papel, químicos, película, placas, etc. En el segundo nivel va a funcionar durante muchos años el consulado del Ecuador en Panamá y cónsul va a ser Vitoriano, ¿no es cierto? Nunca dejarán de vincularse con el país. En el tercer piso es la residencia de Carlos Endara, quien se ha casado con una sobrina carnal.
hija de su hermana. De él mismo, claro, sobrina de él. Sobrina de él, hija de su hermana y hija de también su padre es Peña-Herrera, hermano del famoso, claro, ibarreño, hermano del famoso Víctor Manuel Peña-Herrera, uno de los grandes jurisconsultos. Y ancestro de Blasco Peña-Herrera. ¿No es cierto? Exactamente. Y resulta que, bueno, esa familia han tenido 2 hijos. Carlos es ya un hombre mayor. Carlos tiene 50 años y su esposa tiene 30. Mayor para ese tiempo, pero claro, con una gran diferencia respecto de su joven esposa. Claro. Ahora, él ya había tenido una hija antes en Panamá, de quien no se sabe quién es la madre. Engendra 2 hijas con su esposa, con su sobrina carnal, y poco tiempo después, hacia 1928, como es representante de la Kodak, va a estar siempre él empapado de las novedades. Panamá era un lugar muy cercano a los Estados Unidos. Claro. La apertura del canal había hecho de toda la zona del canal, además una zona de soberanía norteamericana, un lugar en donde llegaban pues el New York Times y todos los periódicos del día prácticamente a Panamá, y por lo tanto hay una enorme influencia norteamericana sobre la zona de Panamá y la ciudad de Panamá. Y entonces él comienza a ensayar con la filmación de películas. Él no es un cineasta, sino es un fotógrafo pintor, pero siempre muy inquieto por las novedades que aparecen todos los días con este enorme progreso de la humanidad en estos años. Él ha puesto, por cierto, el primer ascensor eléctrico, marca Otis, en su edificio. Existe la marca hasta hoy. Otis. Y el ascensor existe y funciona. El ascensor de Panamá, que lo inaugura, para que vean ustedes la estrecha vinculación con el Ecuador, el 10 de agosto. Un 10 de agosto inaugura el ascensor como una gran novedad en Panamá, porque es el primer ascensor eléctrico del Istmo. Alfonso Ortiz, bueno, fotógrafo y dibujante. ¿Cómo es que pasa él a no cineasta, pero a filmador de películas, a hombre culto que escoge los escenarios, que coge los acontecimientos y que se descubre tarde, casi por un milagro, que hay una película nuestra? A ver, lo que ocurre es que Carlos Endara ya para 1929 había venido al Ecuador no menos de 5 veces. El viaje se hacía en vapor, como se decía, desde Panamá a Guayaquil. Y de Guayaquil a Quito, el primer viaje que lo hace antes de 1900, lo va a hacer en mula. El ferrocarril todavía solamente recorría 30 o 40 kilómetros de la costa que se había construido en época del doctor Gabriel García Moreno y de algunos gobiernos posteriores. ¿Me estás hablando de este utilizar la mula en qué año aproximadamente? 1888. Ya. No, 1890, porque realmente el ferrocarril que impulsa el Faro recién comenzará a construirse en el 96 o 97. Después ya vendrá en tren. El tren llega a Quito recién en el año 1908, ¿no es cierto? Es muy tardío. Y la gran ilusión del norte del país, de Imbabura, del Carchi y de Esmeraldas, era que llegara el tren. Recordemos que ya se había diseñado, ¿no es cierto?, el tren de Quito a Ibarra y San Lorenzo. Pero no se termina de construir la línea a Ibarra sino en 1929, y esa es la gran oportunidad en la que viene Carlos Endara con un hijo de su hermano Victoriano a tomar fotografías, y viene cargado no solamente de una cámara para filmar, sino también de un proyector. Viene cargado de películas que él ha hecho en Panamá, por ejemplo, la gran obra de ingeniería del canal. Probablemente en esas escenas estaban las famosas esclusas de Miraflores, pero también el Carnaval de Panamá, la playa de Panamá, y películas que la Kodak producía de carácter educativo.
el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, por ejemplo. Claro. Temas de sanidad, de salud pública y demás, que producía la Kodak y que se difundía por todo el mundo y especialmente en los Estados Unidos, porque ya era común que en los años 20 en las escuelas y colegios de los Estados Unidos se proyectaran películas para educación de los niños. ¿Qué es lo que Carlos Endara Andrade empieza a filmar de nosotros y de Quito? Él llega, ni siquiera desembarca a Guayaquil, que ya está filmando desde el barco el gran puerto de Guayaquil. Lo interesante es ver un Guayaquil que ya no existe. En 1929 la ciudad todavía es en gran medida una ciudad de madera, claro. A pesar de que ha habido el gran incendio de 1896. La catedral es todavía la catedral vieja, no la catedral neogótica de hormigón que vemos ahora, y están construidas la gobernación y la municipalidad, pero es una ciudad extraordinaria, es una ciudad bullente a pesar de la crisis mundial, dinámica, con tranvías, con bomberos. Una de las instituciones ilustres de Guayaquil es la de los bomberos, entonces los ejercicios de los bomberos y la filmación del American Park, el famoso... La famosa American Park, era un parque de diversiones con rueda moscovita. Exacto, y con piscina. Guinguilingongos, etcétera, etcétera. Claro, que tengo entendido era de un Bacarizo Moreno. De él, exactamente. Junto al Estero Salado. En el año 46, yo estuve en Guayaquil porque un tío mío tenía un alto cargo ya en el gobierno de Velasco Ibarra, y yo visité, tengo en la memoria, siendo niñito, del American Park. Así es que cuando se vea esas tomas del American Park, mucha gente recuerda cómo era ese gran centro de diversiones, pero luego hace la filmación desde Durán hasta Riobamba. En Riobamba se detiene, hace tomas dentro de la ciudad, lo mismo va a ser en Ambato, en un Ambato que ya no existe, porque recordemos que 20 años después se destruye con el terremoto de la Tacunga, y luego al llegar a Quito, ¿cuál es el interés de Endara por hacer la película? Mostrar un Ecuador hermoso de paisajes con volcanes, ¿no es cierto?, con el desarrollo agrícola, pero también el desarrollo industrial. Quiere él mostrar que el país está progresando. Él tiene un sentimiento patriótico muy profundo, ¿no? A pesar de que vive en Panamá prácticamente toda su vida, nunca dejará de amar a su país. Y lo que quiere es mostrar a sus amigos panameños y al pueblo en Panamá cómo es el Ecuador. Y entonces se contacta, por ejemplo, con los hermanos Mantilla Jácome, y entonces filmará el diario El Comercio, las máquinas del diario El Comercio, con el Banco de Pichincha, con la fábrica La Internacional, con la fábrica de los Chillos de Gijón y Camaño, con la planta eléctrica. Es decir, le interesa el progreso y el desarrollo, pero también le interesa la diversión, los deportes. Hay unas tomas magníficas de juego de tenis. En el Quito Tenis, todavía no Golf Club, ¿no es cierto?, donde se ve gente jugando tenis, se ve una carrera de caballos, se ve ejercicios militares en el antiguo hipódromo y se le ve al presidente Isidro Ayora. Él filma después la llegada de la locomotora a Ibarra, pero desgraciadamente esos rollos se han perdido. Ahora, ¿cómo es que se salvan estas películas? Endara ha traído a su mujer y a sus hijos al Ecuador porque él siente que la crisis que vive Panamá no les va a permitir a ellas vivir con comodidad, de manera que les instala primero en Ibarra para que terminen su secundaria, luego se instalarán en Quito. Una de sus hijas estudiará Bellas Artes, la otra estudiará Pedagogía. Casi 15 años se quedan aquí en el Ecuador separados de su padre. Él va a regresar en el 34 precisamente para dejar a su familia, y ahí trae las películas filmadas y nuevamente se pone en contacto con la familia Mantilla, y la proyección de la película va a ser una proyección privada en el Cine Bolívar. Ya hubo el Teatro Bolívar.
En el Teatro de los Bolívar, Mantilla. de los Mantilla. Ahora, ¿por qué una función privada? Porque la película es una película amateur, es una película de aficionados, no es película de 35 milímetros en formato grande que se puede proyectar en una sala de cine, que la cabina está a 20 metros de la pantalla. Hablando del milimetraje de la cinta, ¿16 milímetros? No conozco yo la película físicamente, porque lo que nosotros tenemos ahora es la versión digitalizada de la película. Te pregunto algo, Alfonso, ¿podemos admirar esta película en algún momento? Sí, está ya subida en el YouTube. En YouTube. En YouTube Magnífica está. noticia. Sí. Quiero indicar a ustedes que toda esta historia seductora que acabamos de oír en las palabras de Alfonso Ortiz Crespo están contenidas en su libro, su último libro, que es este. Quiero insistir en su título: El fotógrafo y artista Carlos Endara Andrade y el Ecuador, 1865-1954. Alfonso Ortiz Crespo. La pregunta última, Alfonso: ¿será posible que las salas de cine pudieran ofrecernos? ¿Cuánto dura esta película? A ver, la película duraba 1 hora y media. ¿Cómo se rescata la película? Y muchos de los materiales de Endara. Endara, cuando regresa a Ibarra ya con su mujer y sus hijos, que han estado aquí 15 años, y ya se radica definitivamente, ya no volverá más al Ecuador, es ya un hombre de 80 años. Es un hombre viejo ya, cansado. Las técnicas de la fotografía se han desarrollado enormemente. Él ya no trabaja en el estudio fotográfico, de manera que con un amigo, un empresario, dueño de un periódico en Panamá, amigo personal, este señor le propone a Endara que le venda los equipos, las cámaras de foto antiguas, estas enormes cámaras de cajón, las placas fotográficas, los papeles, los rollos, parte del estudio, y dentro de ese paquete llegan las películas. Ahora, cuando él vino a enseñar la película en Quito y en Ibarra se proyectó la película en el Teatro Municipal, él dejó copias al municipio de Ibarra y al Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre. Desgraciadamente no existen esas películas. Y cuando se rescatan las películas, este señor es el doctor Mario Lewis. Su nieto, del mismo nombre, Mario Lewis Morgan, hereda todas estas cosas de su abuelo, porque es el más interesado, y no solamente que recibe eso, sino que trabaja sobre ese material y publica varios libros poniendo en relieve la importancia de Endara. Y por último, compra la casa de Endara, la del estudio fotográfico, y la restaura, y ahí instala un museo. De tal manera que un importante hombre de negocios, entiendo yo, que es hombre de negocios de Guayaquil, Mirko Rodríguez, amigo de Endara, de Mario Lewis, le dice: ¿por qué no rescatamos estas películas? Y ahí interviene la Universidad Andina. Y conjuntamente con el financiamiento de la universidad y de la Municipalidad de Guayaquil, gracias a la apertura del anterior alcalde, Jaime Nebot, se financia la restauración de la película. La película está deshecha, pedazos de 1 metro, 1,5 metros, que se van digitalizando, como metiendo en un monedero, ¿no es cierto? Las monedas se van metiendo los pedazos de la película. para tratar de reintegrarlos. Para reintegrar la película, y se hace en un laboratorio de Nueva York. El técnico que hace esto se apasiona por la película, sabe la importancia que tiene la película como patrimonio para el Ecuador, y se rescata de la 1 hora y media de película, se rescata 1 hora. Más que suficiente para disfrutarla. La pregunta sigue planteada como última ya en el minutito que nos queda, Alfonso. ¿Será posible que las salas de cine comunes, corrientes, ¿no es cierto?, no solamente YouTube, que es importante, pudieran presentarnos a los quiteños, a los ecuatorianos, la oportunidad de ver?
Es posible hacerlo. En todo caso, se ha difundido por Ecuavisa, porque Ecuavisa también se interesó mucho con la película. La película fue presentada hace una semana en un domingo. A la película, que es película muda, obviamente claro, no tiene sonido, se le ha añadido una locución y se le han añadido pequeños subtítulos en la parte baja para identificar los lugares, para mejor conocimiento de los espectadores. La película se ha presentado ya en Guayaquil y en Quito, se va a presentar a fines de febrero en Cuenca, se presentará en Ibarra en las fiestas de abril, y la película va a estar está subida ya al YouTube, y probablemente, no sé si es que se concrete el proyecto de grabarla en CD para la difusión para comercializarla, ¿no? Correcto. Bueno, estos son los hombres, estos son los seres humanos, estos son los ecuatorianos que hacen patria. Y me refiero no solamente a Carlos Endara Andrade, un patriota ecuatoriano, a quien debemos el registro de buena parte de nuestra historia, sino también a su promotor en este libro, que es Alfonso Ortiz Crespo, y a la Universidad Andina Simón Bolívar, al municipio de Guayaquil, a la familia Mantilla, a Diario El Comercio. Es decir, aquí hay una conjunción de gente que ama al Ecuador. Y claro, eso es muy contagioso. También nosotros sentimos eso. Alfonso, gracias por haber venido. A ti muchísimas gracias por esta oportunidad.